Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de pulgas. Son sifonópteros y vamos a hablar de pulicosis y tungiosis. Vamos a ver un poquito la taxonomía de las pulgas. Pertenecen al filum Arthropoda, a la clase Insecta, y dentro de esta clase Insecta hay varios órdenes, de los cuales algunos ya los vimos, como el orden Diptero y Hemípteros. Y también está en el orden Anoplura, que son los piojos, que ya también los vimos, y este otro orden Siphonaptera, que son las pulgas. Dentro de este orden hay algunos géneros y especies, como Xenopsila chiopis en particular. Xenopsila astia no la vamos a ver y Brasiliensis tampoco, pero se las nombro para que sepan otras especies que pueden pertenecer a Xenopsila. Las tenocefálides, Felis y Canis. Luego están Leptopsila segis, Nosophilus fasciatus, Psilopsilus cummiculi y Pulex irritans, que es la pulga del hombre, que básicamente nos pica en particular a nosotros, pero no es específico de especie. Y Tunga penetrans, que es una pulga muy pequeñita que también nos puede afectar bastante. Vamos a ver las características generales de las pulgas. Recuerden que habíamos visto los piojos, que eran ectoparásitos permanentes. A diferencia de estos, las pulgas son ectoparásitos temporales. Esto quiere decir que no desarrollan todo su ciclo de vida sobre el hospedador, sino que al ser temporal simplemente se suben o se posan sobre el hospedador para alimentarse, y una vez que son alimentadas descienden del hospedador como para terminar o de completar su ciclo de vida. No están todo el tiempo desarrollando su ciclo sobre el hospedador. Son también pequeños, de 1 a 8 milímetros. Son ápteros, o sea que no tienen alas, pero tienen las patas adaptadas para el salto. Si ustedes observan, el tercer par de patas es bien largo y es muy fuerte, de manera tal que con este tercer par de patas, después lo vamos a ver, se impulsan y saltan. También, a diferencia de los anopluros, tienen el cuerpo comprimido bilateralmente, no dorso ventral, sino bilateral. ¿Esto para qué les sirve? Obviamente para manejarse en el pelaje, generalmente de los hospedadores que habita. Son fuertemente esclerotizadas, o sea, tienen toda la cubierta de su cuerpo y de su cabeza, la tienen quitinizada y son muy fuertes. Algunas de estas especies, justamente estas tres fotos son de tenocefálides, tienen peines o ctenidios. Tienen un peine o ctenidio oral y uno pronotal. En esta micrografía electrónica también se ve perfectamente. Y acá también se ven como peines oscuros. El esquema general de una pulga hembra, en realidad vamos a mirarlo anatómicamente, se divide igual que todos los insectos en cabeza, tórax y abdomen. La cabeza posee un par de antenas pequeñas que están ubicadas detrás de los ojos. En general tienen, sobre todo las tenocefálides, tienen un peine genal u oral y tienen todas las piezas bucales. Después del tórax emergen los tres pares de patas. También tienen 5 segmentos: coxa, trocánter, fémur, tibia y tarso. Y en el tarso tienen un par de uñas. Y en el abdomen hay algunas características que nos resultan importantes recordar. Tienen una especie de órgano sensitivo, sensorial, una zona que se denomina pygidium, y tienen, en el caso de la hembra, una espermateca.
Las espermatecas en realidad sirven para almacenar el esperma una vez que copulan, y si no se vuelven a encontrar con un macho, tratan de asegurarse que todos los huevos que depositen sean fértiles. Bueno, decíamos que son pequeñitas, miden de 1 a 4 milímetros y bueno, tienen 10 segmentos abdominales. Acá están los detalles. Estas espermatecas tienen diferentes formas y tienen carácter taxonómico. Es una de las características por las cuales las podemos identificar a las diferentes hembras de las distintas especies. Pulex irritans, Xenopsilachiopis, Nosophilus fasciatus o Ctenocephalides canis. Estos son algunos de los ejemplos de espermatecas. El esquema de una pulga macho en realidad también tienen cabeza, tórax y abdomen, pero a diferencia de la pulga hembra, lo que tienen es, en su parte posterior, tienen unas pinzas o claspers que están así como en forma de B corta, que les sirven para asir a la hembra en el momento de la cópula, y tienen un pene o edeago que está enrollado, se encuentra en espiral, y que protruye en el momento de la cópula. También tienen las patas, sobre todo el tercer par, adaptado para el salto, y tienen un par de antenas en su cabeza, un par de ojos simples, y en este caso no tienen el peine genal u oral, y en general también tienen espiráculos respiratorios a lo largo de todos sus segmentos abdominales y torácicos. Aquí tenemos diferentes fotos de las pulgas que básicamente nos pueden llegar a atacar o pueden alimentarse de nosotros. Pulex irritans, como les comentaba, se le dice a la pulga del hombre, a la que más frecuentemente pica al hombre. En este caso se puede observar que no tiene peines ni tenidios. En este caso es un macho que está empezando a protruir su pene. Si observan morfológicamente, también son como más rectos en su parte dorsal, a diferencia de la hembra, que es como más redondita. Si tuviéramos una ampliación de esta foto, podríamos ver que la espermateca está casi en el anteúltimo segmento abdominal. Ctenocephalides canis, estos sí son tenidios. En este caso es una hembra, y en este caso también, pero esta es Nosophilus fasciatus. Es la pulga de la rata de las alcantarillas, de las ratas grandes. Y en este caso Xenopsilachiopis es la pulga de las ratas negras. Acá alcanzamos a ver un poquito una de las espermatecas. Bueno, ¿por qué saltan las pulgas? Las pulgas tienen una capacidad muy importante que está dada por una proteína que se denomina resilina. Esta proteína tiene la capacidad de almacenar la energía, es como una almohadillita, entonces almacena energía potencial, y cuando va a dar el salto la libera y la transforma, digamos, en energía cinética, dando el salto. El salto es muy importante respecto al tamaño, porque una pulga salta 100 veces su estatura aproximadamente. Entonces, siempre decíamos que hay una pregunta de examen: si yo fuera una pulga y mido 1,80 m, ¿cuánto saltaría? Y bueno, saltaría 180 metros. Es importante que vean que en realidad esta proteína se ubica principalmente en la base de las patas y del tercer par, que es el más fuerte. Bueno, también hay otras características para poder identificar no solo la espermateca, sino también la ubicación de los peines, la forma. En algunos casos no hay peines. Pueden observar que en algunos casos hay muchas más cerdas ubicadas
a lo largo de la cabeza o dispuestas diferentes. Así que es importante que prestemos atención porque es parte de claves taxonómicas como para diferenciar género y especie. Vamos al ciclo de vida. El ciclo de vida es bastante sencillo, a diferencia de los anopluros, de los piojos. Estas pulgas tienen una metamorfosis completa, no es incompleta, se denominan holometábolos. Y el adulto o imago copulan macho y hembra de la pulga. Recordemos que la pulga hembra tiene espermatecas y deposita huevitos. Si los depositó justo sobre el hospedador que se alimentó, estos huevitos caen al suelo y de estos huevos va a emerger un primer estadio larval que mide más o menos de 1 a 2 milímetros. Se va alimentando con algunos detritus celulares o de células de descamación, pelucitas o cualquier otra materia orgánica que se encuentre en el suelo o en las endijas donde hayan caído estos huevitos. Normalmente también se alimentan de materia fecal con sangre que deposita la hembra en el momento de depositar los huevos. Pasan a un segundo estadio larval que es un poquito más grande, mide de 2 a 3 milímetros, y luego pasa a un tercero. De este tercero se modifica su cubierta exterior y se empupa. Esta pupa parece un capullo, tiene pelucitas, parece un capullo de los de seda. Y esta pupa, que mide más o menos de 3 a 5 milímetros, en 7 días está hecha la metamorfosis completa y podría emerger el adulto. Pero muchas veces tarda más de 4 meses. ¿Y esto a qué se refiere o por qué puede variar tanto? La idea es que la pulga se asegura que en el momento de emerger de la pupa va a tener un hospedador del cual poder alimentarse. Y muchas veces, si ustedes recuerdan, hay comentarios que en las casas de verano, sobre todo, si hubo alguna mascota que por allí tenía alguna de estas pulgas, si uno vuelve a un lugar donde no estaba abierto y no había estado desinfectado ni tratado con algún insecticida, uno cuando llega, las pulgas tienen dentro del capullo, tienen capacidad de percibir la presencia del hospedador, cualquier mamífero del cual puedan alimentarse. Entonces apenas perciben, emergen rápidamente y por eso normalmente hay grandes picaduras o muchas picaduras de pulga cuando uno entra a un lugar por allí que ha estado deshabitado algunos meses. Bueno, los mecanismos de acción de las pulgas los vamos a ver de diferentes formas. Primero los vamos a ver como ectoparásitos en sí, que son agentes exfoliadores sanguíneos porque en realidad son hematófagos, se alimentan de nosotros, produciendo algún tipo de dermatitis y eventualmente alguna reacción alérgica. Y hay lesiones cutáneas que son producidas por la tunga, que es una de las pulgas más pequeñitas que mide 1 milímetro. Después vamos a hacer más hincapié en la tunga. Y muchas veces estas lesiones cutáneas se ven sobreinfectadas con algunas bacterias que fueron vehiculizadas por esta misma pulga, inclusive con algunas esporitas de hongos. Después veremos como vectores y como hospedadores intermediarios. Las lesiones directas por picaduras de pulga, como yo creo que les había empezado a comentar, son bastante típicas. Pican, saltan, pican, saltan, pican, saltan, pican, saltan, y entonces las lesiones son bastante seguiditas y bastante características. Y acá vamos a observar lesiones por tunga penetrans. En realidad, estas lesiones que nosotros estamos viendo acá no es que picó y se fue. En realidad la tunga tiene la capacidad de penetrar sus piezas bucales y dejar su abdomen hacia el exterior.
se hace prácticamente, muere allí porque queda inserta en la piel del hospedador del cual se alimentó. Ahora vamos a observar los mecanismos de acción como vectores. En realidad, como vectores biológicos, pueden transmitir bacterias como rickettsias, o sea, dentro de la pulga vamos a ver qué es lo que pasa y de qué manera nos transmite, por ejemplo, el agente del tifus, que sería una rickettsia. Y hay otras enfermedades bacterianas, una que fue muy importante y produjo una pandemia importante, que es la Yersinia pestis. Bueno, vamos a ver la cadena epidemiológica del tifus murino. Justamente es tifus murino porque la Xenopsila quiopis parasita normalmente a roedores. También podría ser tenocefálides, Felis o canis. Se produce un ciclo natural. Estas pulgas normalmente parasitan a los roedores y se va manteniendo el ciclo del tifus dentro de un ciclo natural. Lo que ocurre es que las rickettsias que están en el intestino de la pulga salen con las heces o deyecciones y cuando interviene el hombre, porque es picado por una pulga, por ejemplo, en el rascado o en la inoculación de las heces que tienen estas rickettsias, o las inhala o las adquiere por el contacto mismo. Es muy importante que recordemos que en este caso las rickettsias salen con las deyecciones y de esta forma se infecta el hombre. Hay otras bacterias, como les había comentado, la Yersinia pestis es una de las bacterias muy importante porque de hecho fue la que provocó, creo, la pandemia más grande que arrasó con Asia y Europa en el siglo XIV. Se estima, porque no se sabe a ciencia cierta, se estima que aproximadamente 25 millones fueron las personas fallecidas por esta peste, la famosa peste negra. Para explicar un poquito cómo se produce la infección por Yersinia, la pulga, acá se ven desplegadas las partes de las piezas bucales. Esto es el esófago y esta forma globosa, redondeada, es el proventrículo. El proventrículo tiene unas cerdas orientadas hacia adentro que ofician de filtro de la sangre cuando van succionando, y al succionar la sangre con los bacilos se empiezan a juntar en este proventrículo. Allí se multiplican en forma intensa y producen cierta obstrucción. Entonces, luego con el esfuerzo de succionar para seguir alimentándose, se produce una regurgitación de estos bacilos y son inoculados al paciente que están picando. Esto es básicamente como el esquema de cómo no salen con las deyecciones, sino se inocula el bacilo, justamente por lo que expliqué recién. Entonces la cadena epidemiológica de la peste bubónica va a tener 3 tipos de formas. Primero el ciclo natural, que sería la forma bubónica, que en realidad las pulgas pican a los roedores y también cuando pican al hombre pueden inocularle esos bacilos. Entonces de esta manera hay un ciclo humano que es donde se presenta la forma bubónica. Y luego está la forma neumónica, que teniendo un paciente infestado contagia a otro paciente, a otro ser humano, a través de las gotitas de flush, que están cargadas de estos bacilos. Acá está de nuevo la explicación de cómo se inoculan las bacterias, y vamos a pasar
a ver las formas clínicas de la peste. Hay diferentes grados de afectación. En el caso de que la forma clínica presentada sea la septicémica, lo que se produce es una infección de la sangre de curso violento, dice, porque en realidad se produce en forma repentina. Si bien tiene varios días de incubación, se presenta en forma súbita con una fiebre alta, hipotensión. Muchas veces hay fenómenos hemorrágicos que en un principio hacen sospechar de alguna otra patología. Y normalmente hay un rápido deterioro del sensorio del sistema nervioso central y desde que se inician los síntomas fallecen de 3 a 5 días el paciente muere. La forma bubónica es la famosa, esto es lo que dio el nombre de la peste negra. ¿Qué ocurre? En los ganglios linfáticos periféricos normalmente se inflaman y se duelen mucho, y estos bubones que se llaman se ven de color negro, y muchas veces cuando drenan tienen un olor bastante desagradable, y en realidad la idea es que se sugiere que cuando a medida que van apareciendo estos bubones va empeorando el estado del paciente. Normalmente están ubicados el 60% en la zona inguinal, el 20% en las zonas axilares y el resto distribuidos entre los distintos ganglios linfáticos que van afectando. Esto se debe justamente a la transmisión zoonótica cuando una pulga infectada pica a un hombre. Y luego finalmente está la forma neumónica, que la transmisión en realidad es antroponótica porque es de hombre a hombre y, como les comentaba, se produce una infección en los pulmones y se adquiere por las gotitas de saliva o gotitas de flush de un paciente que ya está enfermo, un paciente pestoso. Esta es la forma más grave y en realidad mueren en menos de 3 días desde que se inicia los síntomas. En este caso el periodo de incubación es mucho menor, es de 2 a 6 días, obviamente dependiendo del inóculo adquirido. Acá hay una noticia justamente de marzo del 2018. Bueno, en Bolivia declaran una alerta por un brote de peste bubónica. En realidad la peste no es que se haya erradicado totalmente, sino que se encuentra en algunos lugares, en ciertos lugares, sobre todo donde están invadidos por roedores. Hay que tener en cuenta que justamente hay que fumigar y tratar de controlar justamente esta plaga, así se evita que puedan existir más focos de peste bubónica. En este caso les presento un caso de Ecuador, en realidad del año pasado, y normalmente en realidad llama bastante la atención porque se han dado casos aislados en Mongolia, pero en este caso es en Ecuador, y vuelven a plantearse la duda si regresa o no la peste bubónica. Es importante justamente recordar todas sus manifestaciones, sus signos y síntomas clínicos para poder llegar a un diagnóstico certero y rápido, porque esto se cura con un antibiótico agarrado a tiempo. Y bueno, nos queda el último mecanismo de acción, que sería como hospedadores intermediarios de algunos protozoos como Trypanosoma lewisi y algunos estodes como Hymenopteris diminuta y Dipylidium. El ciclo como hospedador intermediario comenzaría, un niño está eliminando huevos de Hymenopteris,
Luego estos huevos contaminan el ambiente, el agua, las manos, y podrían llegar a, a otro niño como para infectarlo. De todas maneras, si este huevo es ingerido por una larva de pulga y va evolucionando, este huevo queda dentro de esta larva y pasa al siguiente estadio, que en este caso sería la pupa, y luego queda en el estadio adulto. Si este artrópodo es ingerido accidentalmente por otro niño, de esta forma puede adquirir esta enfermedad. Acá tenemos la Tunga penetrans, que es la última de las pulgas que vamos a ver. Produce la tungiasis. Esta pulga, que es muy pequeñita, también se la denomina nigua o nigua. Normalmente el ciclo es igual que las otras pulgas. La hembra adulto deposita los huevos, de aquí emergen las larvas, pasan por 3 estadios larvarios, se empupan y luego estos se terminan de evolucionar a adultos. Esta tunga vive en suelos muy arenosos y secos y es muy pequeñita, mide 1 milímetro. Entonces, una de las características que tiene esto es que la hembra, una vez que es fecundada, penetra en la piel del hospedador y deja fuera su parte abdominal, que normalmente se va distendiendo a medida que va alimentándose y va a ir depositando los huevitos. Normalmente puede alcanzar el tamaño de una arveja o un poquito más grande. La característica es que generalmente cuando uno está con los pies desnudos o descalzo en suelos arenosos y secos, se puede llegar a contagiar tunga. Puede adquirir la tungiasis. Acá hay una micrografía electrónica de una hembra de tunga penetrans. Bueno, las lesiones que produce son de tipo furunculoide. Este es el aspecto de tunga, es una pulga más bien acortada. Y la ubicación de las lesiones normalmente es en los pies, en los espacios interdigitales, subunguiales y en la superficie plantar. Digamos, lo malo de esto es que el tratamiento es exclusivamente extirpando la hembra asépticamente y tratando de extraerla en forma total para evitar que si queda alguna parte se forme algún tipo de granuloma. Obviamente luego se producen una desinfección y eventualmente una aplicación tópica de antibióticos para evitar que se sobreinfecte con bacterias. Este es un caso de New England que, como podrán observar, es una tungiasis masiva de un pequeñito, y la verdad es que justamente se ve impresiona la cantidad de pulgas que tiene. Esto es de abril del 2019. Normalmente una vez que son extraídas y removidas las pulgas, después del tratamiento esto se cura, cicatrizan muy bien las lesiones y en general no hay complicaciones. Bueno, esto sería todo la clase de pulgas. Espero haber sido clara y si tienen alguna duda, cualquier cosa nos consultan como siempre. Bueno, que tengan un lindo fin de semana y bueno, hasta la próxima clase.